Acompáñenme, hermanos, a Éxodo capítulo 20. Hubo un hombre, hermanos, cuya condición de salud se deterioró mucho. Cuando fue al médico, el médico le dijo: usted tiene que cambiar sus hábitos de vida. Tiene que comer saludable, tiene que dormir más horas, tiene que dejar malos hábitos de alimentación y de vicios que este hombre tenía. Dejar tiempo de televisión y más bien dedíquese a la lectura, a conversar con otras personas. Y esta persona, este hombre, no hizo caso al médico que le dio esos consejos. ¿Qué creen que pasó con su salud? ¿Mejoró o empeoró? ¿Qué dicen ustedes? Empeoró, amén. Si alguien decía mejoró, bueno, de nuevo, otro para consejería después del culto. Y muchas veces nosotros no vemos el día del Señor como ese regalo, esa recomendación que Dios nos da para espiritualmente estar saludables y fuertes. Es interesante cómo en este tiempo la gente le da predominio al cuerpo físico. El cuidado que hay en nosotros. No estoy diciéndolo esto como hablando de otros. Nosotros mismos cada vez nos cuidamos más, ¿verdad? En lo que comemos, creo, ¿no? A algunos no, ya he visto algunas caras culpables ahí que... Pero nos cuidamos qué comemos, está de moda, pero no es solo una moda, está creciendo la conciencia de lo orgánico, contrario a los pesticidas o a lo genéticamente modificado, los horarios, el descanso, etcétera. Y todos estamos, si podemos de pronto tenemos más cuidado del cuerpo, gimnasios aparecen por todos lugares, se cierran iglesias pero se abren cada vez más gimnasios. El cuidado por el cuerpo que tenemos es tremendo, y no estoy diciendo que es mal, ni yo lo digo hipócritamente como diciendo que está mal por los que lo hacen. Yo mismo sé que en muchas cosas estoy teniendo más cuidado, pero todavía me falta, obviamente. Pero este cuerpo físico va a morir y va a desaparecer. Pero ¿qué tal nuestro cuidado de aquello que es espiritual? Y el día de reposo fue un regalo dado por Dios a su pueblo, para que, como ustedes ven aquí en Éxodo capítulo 1, desde el verso 1 dice: habló Dios todas estas cosas, palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Dios, de Jehová, tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Las veces que hemos enseñado acerca de los 10 mandamientos, hablamos nosotros de la vigencia de estos 10 mandamientos.
porque reflejan el carácter de Dios. Los 4 primeros mandamientos que hemos leído son los que definen la adoración a Dios, porque Dios es digno de ser servido y adorado por todos los hombres, y Él establece cómo, y establece las salvaguardas, en este caso a su pueblo Israel, de cómo debía ser la adoración a Él. Los demás mandamientos, desde el 5º hasta el final, están dirigidos hacia los hombres, comenzando por la honra al padre y a la madre. Pero cuando hablamos de los 4 primeros mandamientos, justamente vemos de nuevo cómo Dios le recuerda a su pueblo que Él los salvó por gracia, porque Él es el Dios que los sacó de la tierra de Egipto. ¿Hicieron algo los israelitas para ser librados de Egipto? ¿Quién fue quien se acordó de ellos cuando estaban en Egipto? Fue Dios. ¿Quién los libró? Es más, Dios les dio un sacrificio conocido como la Pascua, que ellos celebraron, y fue el acto culminante por el cual Dios castiga a los egipcios matando sus primogénitos de entre los hombres y las bestias y saca a Israel de Egipto. Israel fue salvo por gracia y por el sacrificio del Cordero inocente. Del mismo modo, los creyentes ahora, cuando somos salvos, no hemos sido salvos por obediencia a nosotros, somos salvos por pura gracia y por medio del sacrificio de Cristo es que nosotros no hemos recibido mortandad. Ahora, pero una vez que ya somos salvos por gracias, este Dios que es buen Padre y que es soberano, nos da prescripciones acerca de la adoración. Es triste, hermanos, ver que en la iglesia de ahora muchos aluden que estos 10 mandamientos no son para nosotros, dicen porque son de la ley. Pero esos 10 mandamientos, puesto que muestran el carácter moral de Dios y su voluntad para nosotros, su voluntad moral, están plenamente vigentes, todos ellos. Quizás no literalmente algunos de ellos, porque lo que vemos es que Dios está resaltando el principio más que los detalles y está hablando a un pueblo en un contexto en el que ellos vivían, pero igual es aplicable para nosotros en nuestro contexto. Y los primeros 4 mandamientos, como dijimos, tenían que ver con la adoración de Dios, a Dios, y por eso Él dice primero, yo soy tu Dios, no tengas otros dioses. Tampoco te hagas otro Dios acerca de mí, no te hagas una imagen, una estatua, no te hagas nada, no hagas una representación física de Dios o de lo divino, lo cual no quiere decir que de pronto Dios, una de las cosas que alude el catolicismo romano es que en el tabernáculo y en el templo habían figuras de ángeles, de querubines, etcétera, igual en el propiciatorio, pero si se dan cuenta ahí solo entraban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Nadie de afuera veía eso. Dios prohíbe la adoración a Él con la ayuda de imágenes, sean cuadros, íconos, lo cual hace la Iglesia Ortodoxa, o menos estatuas o imágenes que supuestamente representan a Cristo, como quizás algunos de nosotros hacíamos. Verso 5, no te inclinarás a ellas, no las honrarás. Dios define también cómo se le quiere adorar. Dios nunca dejó en manos de nosotros cómo se le debe adorar a Él. A ti mismo te molesta. Te molestaría si tú fueras a un restaurante a comer y le dijeras al que atiende, a la persona que atiende, ¿qué tiene de comer? Bueno, yo le voy a traer lo que tenemos. No, yo quiero saber qué quiere. Tú quieres comer lo que tú quieres. Tú no dejas que el que vende, el que atiende ahí, te dé lo que él quiere. Y eso que tú eres humano, tú y yo somos humanos. Y estamos hablando de algo tan terrenal y sencillo. Es más, si se equivocan en la orden, ¿qué haces tú? Dije, perdón, se ha equivocado. Pero ¿cuánto más Dios, que es un Dios santo, no ha dejado en manos de hombres, pecadores como tú y yo, aunque salvos? ¿Cómo va a dejar Él en manos de nosotros cómo debemos adorarle a Él? Ese es el principio regulativo de la adoración, que fue rescatada
en la Reforma y particularmente en el puritanismo, que Dios es quien define cómo se le debe adorar. No es en tus términos, ni es en el mío, es en los términos de Él. Y para ello Dios le da a Israel un regalo precioso, el día de reposo. Ahora fíjense que en ese día lo primero que Dios le dice en el verso 8 es santifícalo, es decir, tenlo por algo aparte. Este día era el día sábado, el Shabbat, ese es el día de reposo. Y Dios le dice a su pueblo, 6 días trabaja y haz toda tu obra. ¿Qué tienes que hacer para tu vida? Oh, que tengo que hacer compras, que tengo que hacer esto, que tengo que trabajar, ganar dinero. Tienes 6 días, dice Dios. Pero el séptimo es día de reposo, como ven ahí en el verso 10, para ir al cine. No. Es que yo tengo una versión muy moderna, disculpen, voy a corregir. ¿Es día de reposo para quién? ¿Dios necesita reposar? ¿Se refiere que es día de reposo para Dios? Dios no se cansa. Dios es un ser que no pierde energías, no tiene sueño, hermanos. Dios es un ser que no entendemos en ese aspecto. Porque todos ustedes y yo sí nos cansamos. Y a algunos les gusta dormir en el culto todavía, es más rico todavía. Sobre todo algunos niños que me han hecho esa honra. Yo soy muy bueno haciendo dormir a algunos niños aquí, no en la casa. Ok, entonces cuando dice, y para Jehová tu Dios, es para que lo consagres a Dios. Porque es cierto, nosotros tenemos actividades personales, etcétera, y nuestra atención, todo se va en ello, ¿verdad? Cuando tú estás trabajando tienes que poner atención en eso, no puedes estar pensando en muchas cosas, aunque te hayan hecho creer que eres multitask. No hay tal cosa realmente, ¿no? Entonces tú tienes ocupaciones, y es cierto, en cierta manera, todo el tiempo es para Dios, cada día, cada hora, cada momento. Pero hablando de las ocupaciones, de las responsabilidades, porque el verso 9 dice, 6 días, ¿qué? Trabajarás, o sea, el trabajo. No solamente el trabajo que nosotros le llamamos secular en una empresa para ganar dinero, que realmente en términos estrictos no existe trabajo secular, porque todo trabajo es santo. Pero hablamos en ese aspecto para que se entienda que es los medios que tú haces para ganar dinero. Entonces tú trabajas, es decir, Dios le manda al hombre también que sea, ¿qué? Productivo. Se dan cuenta que nadie puede tampoco estar todos los días ahí. ¿Y qué haces? No estoy trabajando, ya Dios me proveerá, yo estoy adorándolo. No, para trabajar, Señor. Y también a veces hay ese problema en las iglesias. Hay gente que no trabaja y supuestamente lo están dedicando a Dios y ellos o sus familias pasando situaciones. No, trabaja. A Dios también se le adora trabajando. Entonces Dios dice, trabaja. Pero aparte este día para tu Dios, y en ese día, verso 10, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, o sea, no solamente tú y pones a otro a trabajar. Descansa, descansa. Para que lo consagres a Dios, ni tu criada, ni tu siervo, ni tu extranjero, etcétera, que está dentro de tus puertas. Ese es lo que Dios nos concede y es un gran regalo. Y como decíamos, un regalo de la gracia de Dios. Como decíamos al abrir la reunión, millones de hermanos de personas hoy día no tienen ese privilegio. Pero no 1 millón, estoy hablando de cantidades enormes. No tienen este privilegio que tenemos nosotros aquí. Ahora, este pasaje obviamente en su aplicación, yo sé, ha tenido dificultades, ¿verdad? Porque sobre todo Israel, quien recibe este mandamiento, sus líderes con el tiempo lo distorsionaron. Para comenzar, lo que normalmente vemos que hace Israel es lo que se leyó hoy día en Jeremías 17, del verso 19 al 27, que es la violación del día de reposo. Como diciendo, esto no sirve. Yo igual lo voy a dedicar a mis cosas. Eso fue lo predominante en Israel. Pero como reacción después del cautiverio de los babilonios, surge un movimiento llamado los Hasidim, la santidad, de donde vienen los fariseos, donde más bien tratan de aplicar esto y comienzan a poner reglas y restricciones que son absurdas, que el mismo Señor Jesús rechaza, al punto que cuando al Señor mismo, Jesús mismo lo critican por sanar en día de reposo. O sea que ya llegan
por un lado, dos extremos, dos pecados que debemos aprender nosotros de Israel. Uno es descuidarlo y tomarlo por un día cualquiera. Y es el día, porque no dice aquí la palabra, tomarás 4 horas de reposo. Muchas veces la gente piensa que es solamente venir al culto. Y fíjense que en ese momento ni siquiera esta ordenanza tenía que ver con ir al culto. O sea, aún sin ir al culto ellos tenían día de reposo. ¿Por qué? Porque Dios va a establecer luego el tabernáculo, les va a dar toda la tierra de Canaán. Y no crean que todo israelita podía ir a congregarse cada domingo. Pero tenían que guardar el día de reposo. Y los varones tenían obligación de 3 veces al año ir a Jerusalén, a donde Dios, la ciudad de Dios, para adorar a Dios en las 3 grandes fiestas principales. Pero el punto es que el día era consagrado a Dios. O sea, si tú piensas que la consagración es solo venir al culto, esto no está diciendo aquí. Es consagrar el día al Señor. En el caso de ellos, el día comenzaba ayer. O sea, el día previo. O sea, el sábado comenzaba, digamos, el viernes a las 6 hasta lo que se conoce el sábado a las 6. O sea, comenzaba para los judíos, el día no comenzaba como para nosotros desde de 12 a 12, sino era de 6 a 6. O sea que, fíjense, es algo muy precioso si vemos el principio, porque Dios entonces comenzaba con el reposo que le da a la gente, que es el sueño, como diciendo, duerme bien. Qué bueno es Dios, hermano. Duerme bien y al día siguiente conságralo a mí hasta las 6 de la tarde. Ahí vemos un principio muy, muy, muy especial. Entonces los judíos, de nuevo, al igual que nosotros, cayeron en ese error de tomarlo por común el día. Es el día del Señor. En nuestro caso es el domingo y vamos a explicar por qué. Pero es cualquier día y el otro extremo fue de poner regulaciones que Dios no manda. Al punto donde, de nuevo, aún a Cristo mismo lo acusaron, lo juzgaron por romper el día de reposo desde la perspectiva de ellos, por poner mandamientos de hombre que Dios no mandaba. Hermanos, del estudio del día de reposo en el Antiguo Testamento y en los Evangelios, nosotros vemos que el día de reposo en cuanto al trabajo tiene sus excepciones, es decir, como el Señor sanaba en día de reposo, una situación de salud puede ameritar que alguien no pueda cumplir el día de reposo como en el sentido de no hacer nada, porque la vida humana tiene valor y Dios concede eso. ¿Ok? Por eso es que aquellos que se dedican a la salud, a la defensa de la vida como fuerzas policiales o bomberos, si delante de Dios les está concedido de pronto algunas veces el día de reposo dedicarlo a esa actividad porque están preservando la vida. Ahora, si yo estoy en ese tipo de trabajo, eso no va a justificar que el resto de mi vida yo ya nunca use el domingo para el día del Señor ni me congregue. Lo que yo voy a buscar es que me den turnos para, es cierto, cumplir mi responsabilidad. Ahí vienen los soldados también, para cumplir mi responsabilidad, pero también poder congregarme con el Señor. Pero todas las demás actividades debemos, si de pronto tenemos una situación de trabajo, una emergencia, etc., hay sus excepciones. Hay sus excepciones en cuanto a lo que es el reposo. Pero los judíos, como dijimos, se fueron al otro extremo después del cautiverio y hasta el día de hoy tienen normas, como alguna vez estudiamos en la mañana, que son absurdas delante de Dios. Como cuántos pasos puedes caminar el día de reposo. Ellos tienen normas de ese tipo. Si puedes usar cierto tipo de maquinaria o no, porque a veces hasta prender la luz está prohibido. Porque eso es trabajo, lo consideran trabajo. Y entonces es cierto, no es una difamación que en Israel, por ejemplo, los ascensores funcionan solos. El día de reposo tú entras y no puedes tocar un botón, a menos que seas un gentil, obviamente.
El ascensor va subiendo piso por piso, se abre hasta que tú llegas al tuyo. Y no lo decimos como una crítica de condenación, porque de nuevo en muchas iglesias llamadas cristianas también se cometen excesos y se comienzan a imponer cosas el día domingo que la Biblia de Dios no impone en cuanto al culto. Ahora, ¿cuál es la base del día de reposo? ¿Por qué Dios establece un día? Dice ahí claramente en el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. O sea, hermanos amados, si Dios hizo todo el universo en 6 días, todo, ¿cuán grande es el universo? Cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Si Dios hizo eso en 6 días, ¿podrás hacer tus cosas en 6 días? Pero algunos de ustedes parece que están más ocupados que Dios en la creación. Pobrecitos. Si Dios hizo todo en 6 días. Hay que revisar por qué no podemos hacer nosotros todo en 6 días. Entonces la base de esto es la creación. ¿Qué tiene que ver esto? Dios hizo todo en 6 días y dice, y reposó en el 7º día. Y recuerden que Dios no se cansa. Dios está estableciendo ahí un principio para la creación, particularmente para el hombre. Él descansa, reposa en el 7º día, dice, por tanto, ahora esto es lindo, ¿ah? Piensa en esto. ¿Qué hizo Jehová con el 7º día? ¿Lo qué? No sean tímidos, hermanos. Pero primero, ahí dice, bendijo el día de reposo. O sea, para Dios mismo no es un día cualquiera. Es un día especial. Dios bendijo ese día y lo santificó, lo apartó. Ese es el principio, es un día especial. De nuevo, no se asusten, yo no voy a darles normas, reglamentaciones que Dios no da. Pero esté seguro que, que entiende usted cuál es la base de ese día de reposo que Dios apartó. Ahora, terminamos con esto en este pasaje. Dios está hablando de la adoración a Él, y entonces dice, te he dado este día. Y este día, hermanos, no solamente ya tiene el objetivo, el propósito de encaminar al hombre hacia la adoración a Dios, contemplar a Dios y su creación en ese día, sino que a la vez tiene la función de preservar entonces al hombre en su relación con Dios. Una de las razones del decaimiento de la fe cristiana en Estados Unidos y en Occidente justamente ha sido que esta nación ha desechado el concepto de un día dedicado al Señor. Como decíamos al abrir la reunión, sobre todo en los 20, 30 últimos años, ha habido un destrozar el concepto del día del Señor. Ofreciéndole al hombre placer, diversión, fuera de Dios. ¿Quiénes compiten con el día del Señor? ¿Cómo comenzó esta competencia? Negocios primero. Hombres que querían ganar más, no que no ganaban suficiente, pero que querían ganar más y querían abrir sus negocios los domingos. Es así como aún muchos feriados se han establecido en este país que no tienen nada que ver más que con el puro negocio. Y acuérdese de eso cuando venga la Navidad. Dentro de ello el deporte. El deporte es un gran competidor. Porque antes las competencias, si usted revisa la historia, todo se hacía menos domingo. Y todo fue paulatinamente moviéndose al domingo.
A mí lo pueden hacer, hermanos, el domingo pueden hacerme la final de soccer, la final mundial del soccer. Y al final en sí eso no es el problema es dónde está mi corazón, que es más glorioso para mí. Si viera un tal R7 llevarse a 8 personas, jugadores, y meter un gol con la pierna izquierda de espalda cayéndose, o si adorar a Dios. O sea que tampoco es que podemos culpar nosotros a los impíos y a la cultura. Tenemos que estar seguros que la cultura se está volviendo cada vez más anticristiana en Estados Unidos. Más secular, como se dice. Y en ese aspecto las lecturas que nos han estado dando del libro Qué buena pregunta nos está ayudando a entender todas esas, qué es humanismo, secularismo, etc. Entonces, hermanos, ¿y quiénes tienen la mayor responsabilidad en las casas, en las familias? Es el varón, el esposo, el padre. Y él mismo va a tener luchas con él mismo, con nuestro horario, nuestras cosas, y de pronto luchas dentro de la familia para honrar a Dios. Pero los negocios, la industria del deporte, que no es más que industria del entretenimiento, hermanos. Porque es cierto, por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol americano, uno puede ver cuánto puede demorar un partido de fútbol americano, jóvenes, los que les gusta el fútbol. ¿Cuánto puede durar? ¿Ah? 3 horas fácil. Y no hay problema, pero que el culto demore 2 horas, y ya ese pastor hay que modernizarlo, hay que rápido, hay que ponerle otras, sacarle las baterías AA y ponerles unas de 9 voltios, porque está muy lento. Y ni qué decir el supertazón. ¿Cuánto dura el supertazón? Ya es prácticamente todo el día, son horas. Es todo un culto donde te reúnes con tu familia, haces la carne, haces todo. Y no estoy diciendo en sí que eso es mal, de nuevo. Yo cuando tengo tiempo de verdad, y no estoy poniéndome de ejemplo, sinceramente, ¿puede uno ver deportes? ¿Qué dicen ustedes? ¿O hay que prohibir ver deportes? ¿Se dan cuenta que eso sería una regulación que Dios nos dice? Prohíbe esto, prohíbe. Sino que Dios nos presenta por eso su mandamiento en forma positiva en cuanto a lo que debemos hacer y nos dice de lo que debemos cuidarnos. Todo esto tiene que ver con la creación de Dios. Era para que el pueblo dedique ese tiempo a contemplar a Dios y su creación. ¿Y dónde contemplamos nosotros a Dios, hermanos? En su palabra. ¿Cómo? Congregándonos, ¿verdad? O sea, ahí es donde nosotros nos animamos unos a otros, cantamos cantos, hablamos de Cristo, nos exhortamos unos a otros, nos vemos motivados. Yo cuando veo a veces algunos de ustedes con algunas carencias de salud que tienen viniendo al culto aún con dolor, eso para mí es un aliento, es un ejemplo, ¿verdad? Sirviendo al Señor, es congregándonos porque Dios nos ha hecho parte de su cuerpo. Ahora, ¿por qué nos congregamos nosotros el domingo? Una de las razones está en Juan, si me acompañan al Evangelio de Juan, verso 20, es que el domingo es el día que resucitó el Señor. ¿Y en qué cambia eso? ¿Por qué vamos a cambiar el día? ¿Dónde dice que hay que cambiar el día? Y lo vamos a ver con claridad cómo la palabra lo presenta. Porque ya no es el sábado. Si ustedes leen los escritos antiguos de padres de la iglesia, yo he leído algunos materiales los he leído bien, pero es muchísimo y a veces uno se puede involucrar en la dialéctica y en las ideas de algunos. Hay que tener cuidado en leer los padres de la iglesia. Todos esos apologistas que sacan padres de la iglesia tienen que tener mucho cuidado porque ellos eran hombres. Y sus escritos pueden uno encontrar tesoros, pero no es la palabra de Dios. Lo haya escrito quien lo haya escrito. Pero tú vas a ver que siempre, en cuanto al día, ellos obviamente veían que eso era una distinción clara entre el cristianismo y el judaísmo. Pero la razón no es solamente eso, ni fue esa
la base del cambio de día. Dice en Juan 20, el verso 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Era el primer día de la semana que en el calendario de Israel, judío, era el domingo. Cuando ellos van, las mujeres, en este caso María, llegan al sepulcro donde había sido puesto el Señor, a ese sepulcro tallado en la roca, y no lo encuentra al Señor. Entonces en el verso 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras él y luego entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. El Señor resucitó un día domingo. ¿Y qué tiene que ver eso con el cambio de fecha? Los apóstoles claramente entendieron que la resurrección de Cristo, su muerte, como ustedes saben, inaugura un nuevo pacto. Cuando el Señor Jesús tiene la última cena con sus discípulos, le dice, esta es la sangre del nuevo pacto que va a ser derramado. Un nuevo pacto de Dios con los hombres, donde los gentiles ahora tendrían una entrada más amplia, aún que en el Antiguo Testamento, porque aún en el Antiguo Testamento no era imposible que un gentil se salvara y fuera parte del pueblo de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento sí va a abrir una puerta amplia a las naciones. Ese nuevo pacto queda establecido por su sacrificio, el sacrificio de Cristo. Y la resurrección de Cristo, que porque Él muere por nuestros pecados como hombre, y es puesto en el sepulcro y resucita al tercer día, eso muestra la aprobación, la aceptación de Dios, pero sobre todo el Señor resucita, piensen siempre en esto, en un nuevo cuerpo humano glorificado. Y eso que el Señor Jesús no tuvo pecado. Él se hizo hombre como nosotros, pero en Él no hubo pecado, no hubo tacha, no hubo mancha de ningún tipo. Pero Él muere en mi lugar y en el tuyo. Y Él resucita en un nuevo cuerpo glorificado. Verso 11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a Dios dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el cuidador, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas veré a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se dan cuenta que la resurrección de Cristo Él no necesitó morir por Él, ni resucitar por Él, lo hizo por nosotros. Dice, qué lindo, porque dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es en Cristo que tenemos redención. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, que Él le había dicho estas cosas. Hermanos, el Señor resucitó el primer día de la semana.
Y ellos entendieron que esto marcaba, no creo que inmediatamente, porque muchas cosas los discípulos no lo entendieron inmediatamente, ni aun cuando el Señor estaba en vida y aún resucitado. Ustedes recordarán en Hechos 1 que el Señor pasa con ellos 40 días resucitado, hablándole del reino del Señor, y ellos tenían preguntas. Y el Señor les dice, no os toca saber a ustedes los tiempos, las potestades, las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Y ahí le dice, pero recibiréis poder, etc. Muchas cosas se ve que Pedro comienza a entender en el camino, y era apóstol. Pero él ya era un apóstol, él ya estaba establecido, pero su fe seguía creciendo, su entendimiento seguía creciendo. Y al comienzo ellos se congregaban y asistían al templo, en las prácticas regulares del templo, allí predicaban y se congregaban en casas. Era como una especie de pequeña sinagoga mesiánica cristiana. Pero los judíos los comenzaron a perseguir. Pero ellos llegaron a entender que este día que el Señor resucitó marca la diferencia, y ahora lo quiero mostrarles por lo siguiente. Acompáñenme por un momentito a Colosenses capítulo 1. Perdón. Cuando se habla de Cristo, en el verso 15 se dice, Él es la imagen del Dios invisible, es decir, Él es la representación del Dios que no podemos ver. Al verlo a Él, vemos a Dios. Y ahora miren esas palabras que dice, el primogénito de toda creación. ¿Qué significa el primogénito? Los testigos de Jehová dicen, significa que fue creado, pero no, la palabra primogénito es cierto que tiene una relación con ser el primero que nace en una familia, pero la primogenitura no en su sentido no tiene que ver necesariamente con haber sido el primer hijo, sino con aquel que tiene la preeminencia. Por ejemplo, se podía dar, y sobre todo en la cultura romana, dentro de los colosenses vivían la mezcla de lo greco-romano, que si yo adoptaba un hijo, sin ser mi hijo natural, sin haber nacido procreado por mí y mi esposa, él podía llegar a ser mi primogénito. Iba a ocupar el lugar primordial, como pasó con varios emperadores que llegaron al poder sin ser hijos legítimos, sino ser hijos adoptados. Entonces la primogenitura tiene que ver con la posición, la preeminencia. Dice que Él es el primogénito de toda la creación. Y ahí dice ¿por qué? No porque Él fue creado primero, como mal interpretan los testigos de Jehová, sino al contrario, dice porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora imagínense, cuando Dios, que es de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eterno, glorioso, cuando Dios hace el universo, el Padre y el Espíritu Santo, todo es hecho en Cristo. Cristo es la razón por la que existen las cosas. Y en Él, para que vean siempre, que no piensen de Cristo solamente como el hombre, el encarnado que murió en la cruz. Él es Dios. Todo el universo fue creado en Él. Ahora, mantengan en mente que en Éxodo 8 habíamos dicho, cuando Dios habla del día de reposo, dice, porque en 6 días hizo Dios toda su obra y reposó en el día séptimo. Y recuerden, Dios no se cansa, lo cual da a entender que Dios contempló, por eso en Génesis dice, y vio todo que era bueno. Dios vio su creación, todo era bueno, Él no hizo nada malo. Ahora en el verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Miren de nuevo el principio de la creación. Las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es principio, el primogénito. Miren, ahora se llama el primogénito de los. Él es el primogénito de toda la creación y Él es el primogénito de los muertos para que en todo tenga ¿qué? Cuando alguien, un testigo de Jehová le diga, este significa que Cristo fue creado. No, acá se está hablando de primogenitura, subraye la palabra preeminencia. Él está por encima de la creación, porque en Él fue creado todo y para Él. No porque Él fue creado. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, sigamos leyendo, y por medio de Él reconciliar consigo, ¿qué? Ahora miren de nuevo, así las que están, ¿en dónde? Como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante, fíjense, por medio de Él se crea todas las cosas y todo se estropea por el pecado de muchos ángeles, de Satanás y del hombre. Entonces Dios también se había propuesto algo, reconciliar toda la creación por medio de Cristo. El argumento del día de reposo en Éxodo 8 dice que Dios creó todo en 6 días y el séptimo reposó. Y todo lo creó en Cristo. Nosotros hablamos de los 7 días de la creación. Fueron 6 días de trabajo y 1 de reposo. Y en Cristo Dios hizo todas las cosas y también las reconcilia. Todas las cosas. Todo este universo, todo este planeta va a ser hecho nuevo, sin pecado. Pero Cristo no solamente es primogénito de toda la creación, sino de entre los muertos. Es decir, cuando Cristo muere, Él muere en forma humana como tú y como yo, y resucita como hombre. Pero un hombre ¿qué? Transformado. Una nueva ¿qué? Una nueva creación. Una nueva creación de hombre y una nueva creación de todo el universo, que se va a lograr cuando el Señor venga y todo esto sea consumido, y como dice en Apocalipsis, haya nuevos cielos y los logros de Cristo, todos, Él ya lo logró, nada está pendiente en ese aspecto, pero no todo se ha efectuado, Él todavía no ha venido por segunda vez. Y nosotros todavía no vivimos en los nuevos cielos y nueva tierra. ¿Quién ganó que existan nuevos cielos y nueva tierra? Jesucristo. ¿Quién ganó que tú seas una nueva criatura? Cristo. No solamente ahora, sino cuando resucitemos. ¿Y cuándo Él lo hizo? Fue el primer día de la semana. Pero para que no vean que no estamos forzando los conceptos, vamos a seguir viendo, ¿no? Acompáñenme a 2 Corintios primero, vamos a ver, 2 Corintios capítulo 5. Este pasaje lo conocen mucho de memoria, el verso 17. Y estoy corriendo, hermanos, les prometo que sí. 2 Corintios 5, 17. ¿Cuántos conocen ese pasaje? 2 a los Corintios 5, 17. ¿Cuántos lo conocen? Casi de memoria, ¿verdad? Bueno, lo saben. Yo creo que sí. De modo, ¿qué es? Las cosas viejas. ¿Qué cosas viejas se refiere? Ya estoy en Cristo, me voy a comprar ropa nueva, toda la basura y voy al mall a comprar. ¿A qué se refiere todas las cosas viejas? Uy, ahora me divorcio porque ahora soy nueva persona. No. Un nuevo ser. Pero ojo, en el original, en el griego, ni siquiera dice nueva criatura es. En el original, en el griego, dice, si alguno está en Cristo, nueva creación. Es muy, muy precioso. Y entonces lo viejo, hermano, si tú estás en Cristo, eres parte de esa nueva creación. Yo sé, te veo a ti, yo sigo viendo por fuera al viejo. Hombre, ¿verdad? O sea,
Nuestro hermano nos compartió de lo que sus prácticas en su cuerpo que había hecho, los tatús y todo, y hablamos de eso. Yo sigo viendo al mismo que es antes de convertirse. Está más viejito, poquito, todavía es joven. Nosotros seguimos viendo lo de afuera. Pero en Cristo un día será resucitado. Y ahí muchas cosas van a ser borradas. La hermana Gladys lo va a ver y dice, wow, ¿eres tú? Sí, soy yo. Una nueva creación. Ahorita, muchos de ustedes que sufren padecimientos físicos, yo también tengo una limitación física, como ustedes saben, de neurológica o lo que sea. En la nueva creación no hay nada de eso. Pero todavía no hemos resucitado, ¿sí? No, todavía no. El que esté en Cristo, una nueva creación, para reconciliar consigo. En Cristo creó todo, pero también en Él lo reconcilia. ¿Y qué tiene entonces? ¿Por qué se cambia el día? Porque de nuevo, la base de Éxodo 8 de hacer el sábado era porque en el Sabbat, en el séptimo día, que es número de plenitud, Dios acabó la primera obra. Y en Cristo, en su resurrección, digamos así, el 8, un nuevo comienzo, una nueva obra, una nueva creación. No entramos en numerología, pero sí es cierto que los números tienen un simbolismo, ¿verdad? Entonces en Cristo hay una nueva creación. Y ahora sí, en Hechos, capítulo 20, vemos que la iglesia en el libro de los Hechos tenía la práctica de apartar un día para Dios. ¿Qué día lo apartaban? Ya no era el Sabbat. El Shabbat, el sábado, lo seguían usando sobre todo los de trasfondo judío, porque a la sinagoga no podía entrar un gentil, como hacía Pablo. Cuando Pablo iba en sus viajes misioneros, todos ustedes saben que él entraba a las sinagogas en día de reposo y muchas veces le invitaban a él a predicar y él ahí hablaba el evangelio. Algunas veces creyeron y otras veces, ¿cómo lo recibieron? Entonces, los cristianos, sobre todo de trasfondo judío, siempre siguieron manteniendo, y es algo que debemos mantener. Yo no tengo trasfondo judío, pero está bien que mantengamos el respeto del día sábado que el judaísmo tiene. ¿Ya? No se trata que ahora yo soy cristiano y si usted está en Israel, él se va a poner a hacer carnitas, chicharrón, y no podemos ofender a la gente y el sábado se pone usted en la calle a jugar fútbol con sus amigos. Pues yo no soy, si usted va a ir a ofender a alguien, mejor no vaya. Pero el domingo, el primer día de la semana, se congregaban como iglesia. Verso 6. Nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Ahí es donde sabemos que un joven cansado de sueño cae, muere y Dios lo usa a Pablo lo resucita a ese muchacho, ¿no? Y Pablo sigue predicando, wow. Yo creo que ese muchacho ya no se volvió a dormir, dice, ya no. Pero era el primer día. Y ese día, fíjense, verso 11, después de haber subido, ¿y qué? ¿Qué hizo? Partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así habló. O sea, también tuvieron comunión, lo que llamamos la Santa Cena, el partir del pan, etc. Y bueno, y la alegría de que Eutico estaba vivo, ¿no? Estoy con ganas de ahorita de resucitar a alguien. A ver, no, yo no soy apóstol, estoy diciéndolo. Primera de Corintios capítulo 16 y terminamos ya.
versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, el domingo, porque hoy día es el primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. O sea, cuando se congregaban ellos, ahí se juntaban las ofrendas también. El primer día de la semana. Esa era la práctica, fue la práctica de la iglesia y lo encontramos en las Escrituras. Es un debate también fuerte y a veces una situación difícil cuando judíos mesiánicos siguen mostrándote con verdad que era el sábado. Entonces lo que uno tiene que saber es por qué hubo ese cambio. Y la misma palabra de Dios nos da testimonio en Romanos 8 cuando ustedes leen, que dice que la creación misma, que ahora está esclava de la corrupción, ¿qué está esperando? Dice la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dice, porque la creación misma será libertada de esta esclavitud de corrupción. O sea, miren hermanos la obra de Cristo, lo que ha abierto, la resurrección de Cristo. Y por eso es que hay hombres y mujeres que son nuevos. Y por eso es que aún toda la creación será hecha nueva. Porque todo fue hecho en Él y todo en Él será restaurado. Y entonces en el primer día de la semana, nosotros nos congregamos, reconociendo que ahora vivimos en un nuevo pacto y seguimos manteniendo, porque de nuevo la previsión era del antiguo pacto, pero todo lo que se dice ahí es aplicable. Pero entendemos que si el apóstol Pablo está autorizando como encomendado de Cristo el primer día de la semana, y era la práctica de toda la iglesia que se puede verificar históricamente, es por eso que nos congregamos en este día. ¿Qué es este día para ti? ¿Cómo lo usas? Algunos de ustedes, hermanos, sobre todo hermanas, cuando el esposo no es creyente, lo tienen un poquito más difícil. Y yo lo sé. Y de verdad oro por ustedes y las aprecio, las admiro. Gloria a Dios cuando el esposo permite, o sea, dice, congrégate nomás. Ojalá él también, ¿verdad? Pero qué difícil, más difícil. O los hijos a veces no quieren. Pero yo haría el llamado primeramente, hermanos, aquí a los que son padres de familia. Porque de ti depende que se honre este día. Y es cierto, hay emergencias, se dan cuenta, no estamos predicando legalismos aquí, etcétera, etcétera. Pero es un día para el Señor. Es un día para dedicarlo a Él. Y eso es parte de nuestra adoración a Dios y te va a preservar. De nuevo, mucha gente no ata los cabos. No ata los cabos cuando dice, ay, mira lo que está pasando en Estados Unidos. Y uno le dice, pero mira lo que es el Día del Señor. No, pero eso no tiene nada que ver. Ah, ¿no? Mira cómo está Estados Unidos. Ah, pero se lo sacó a Dios de las escuelas públicas. Ah, no, eso no tiene nada que ver. Hay cosas que preservan. Una cosa, por ejemplo, es una casa, un hogar, donde tienen hijos de edad todavía, por ejemplo, para tener su devocional familiar. Una cosa distinta va a ser una familia donde de pronto lleven un catecismo, el de Spurgeon, cualquier otro, o hagan algo entre familia cada día. Y otra cosa es una familia que no hace nada y que cada uno está viendo su celular y televisión como puede. Va a ser distinto. No va a ser la misma familia. Entonces, hermanos, es un día para apartar, para congregarnos. Dice, para descansar. Bueno, depende. Hay momentos que el Señor Jesús, en día domingo, en una ocasión, Él estaba hasta agarrando comida. Quiere decir que no había tenido tiempo ni de preparar, ni nada desde el día anterior como solían hacer los judíos. Hay momentos que no se puede. Pero no que no lo decimos con esfuerzo, ay, no puedo, sino que es el día del Señor. Y cómo, por ejemplo, tú se lo presentas a tus hijos, es interesante. Ah, yo sé, pastor, lo que pasa es que usted
Es pastor y duerme toda la semana. Nah, por eso Dios quizás me tiene a mí todavía trabajando. Y trabajando duro. Mi esposa sabe a qué hora me tengo que levantar yo. Cada día, 4:30 de la mañana, hermanos. Sí, yo no me estoy poniendo por ejemplo de ustedes. Pero si ustedes creen que servimos al Señor porque nos sobra tiempo, etcétera, etcétera, aún quizás parte del deterioro de la salud de uno sea por ese esfuerzo, pero es lo que a uno le ha tocado. Y uno no se queja, uno le pide misericordia a Dios. Porque en algunas iglesias, si tienen pastor a tiempo completo, yo no voy a decir, yo creo que hay pastores que son bien trabajadores, aún estando a tiempo completo. Algunos otros quizás se la llevan fácil y darán cuentas de ello. Pero no, es el día del Señor. Anímate, anima a tus hijos, anima a tu esposa. Vamos a servir a Cristo. Vamos a congregarnos, vamos a estudiar la palabra, vamos a dedicarlo al Señor. Preparemos la comida el día antes o deja todo listo como para pon todo en el slow cooker, no sé. O ya si al final salimos a comer, depende de las finanzas, ¿no? Aprovechemos el tiempo, ¿no? Y este mensaje no es como para poner restricciones ni condenación, sino al contrario, para ver el privilegio que tenemos de crecer en Dios. Les invito a ponerse en pie.